acerca de amarás a tu prójimo como a ti mismo, de la Biblia de Estudio de Charles Spurgeon. En Mateo 19:19 está escrito: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto dentro de el pasaje del joven rico. Y nos dice Charles Spurgeon: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay 3 asuntos importantes para considerar respecto a este mandamiento. Primero, ¿a quién debes amar? La palabra prójimo nos hace entender que se trata de cualquier persona que esté cerca de nosotros. El samaritano, al ver al hombre herido junto al camino a Jericó, sintió que se encontraba dentro de sus proximidades y que por tanto era su prójimo y estaba obligado a amarlo. Segundo, ¿qué debes hacer con tu prójimo? Amarlo. Amar a alguien es difícil. No basta con que digas que no odias a tu prójimo, debes amarlo. Cuando lo ves en la calle, no es suficiente con que te apartes de su camino y no lo derribes de un puñetazo. No basta con que no le molestes por la noche ni interrumpas su reposo. No es un mandamiento negativo, es un mandamiento positivo. Amar no se trata de no hacer, sino de hacer. Es cierto que no debes lastimar al otro, pero no has hecho lo suficiente si solo te limitas a no hacerle daño. Debes amarlo. Y esto es más que dar para caridad. Solo cuando tu corazón acompaña a tu mano y la bondad de tu vida denota la bondad de tu alma, amas verdaderamente a alguien. Tercero, ¿cómo debes amar a tu prójimo? Aquí la respuesta es como a ti mismo. ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? Ninguno de nosotros se ama muy poco. Algunos se aman demasiado. Puedes amarte todo lo que desees, pero ten cuidado de amar a tu prójimo de la misma manera. Sin duda, no necesitas ninguna exhortación para amarte a ti mismo. Te ocuparás muy bien de tus cosas, tu confort será un tema principal en tus preocupaciones. No es necesario exhortarte a que te ames a ti mismo, lo harás bien. Entonces ten cuidado de que así como te amas a ti mismo, también ames a tu prójimo. Esto se aplica también a tu enemigo, como dice Mateo 5:44. ¡Qué maravilloso! Creo que queda más que claro lo que nos enseña Charles Spurgeon. Y en el mundo se nos dice, por ejemplo, en el budismo, una parte del budismo, porque también tiene muchas vertientes, pero la más conocida en el mundo, que es muy light, dice, no le hagas daño a los demás. Si no puedes hacerle un bien a los demás, no les hagas daño. Pero eso no es lo que nos enseña el rabí. Otra cosa muy importante, amar comienza con el pensamiento. Nosotros en el mundo estamos acostumbrados a que el sentimiento sea solo, sin reflexionar nunca. Es más, casi nunca reflexionamos las cosas. ¿Se ha puesto a reflexionar en eso? Todo lo hacemos por impulso.
y debemos de reflexionarlo todo debemos de pensarlo. El pastor Charles Stanley dice: el dominio propio es pensar antes las cosas, pensar antes de hacerlas. Ese es el dominio propio. Me pareció muy interesante su aproximación del controlarlo nosotros. Qué importante fue. Me gustó, me llamó la atención su explicación de Charles Stanley. El dominio propio es pensar las cosas antes de hacerlas. Qué interesante, porque también se trata de refrenar nuestra impulsividad, efectivamente. Si nosotros nos dejamos llevar simplemente por nuestro sentimiento, en el mundo está muy exaltados los sentimientos. Hemos comentado, ¿no? Haz lo que sienta tu corazón, que es lo que dice Hollywood, ¿no? Pero dices, no es cierto, eso es una mentira. Siempre que nos hemos dejado llevar únicamente por el sentimiento, nos enfilamos a un fracaso, a muchos dolores de cabeza. Debemos de reflexionar las cosas para entonces sentirlas correctamente. No que en el mundo es, entonces no voy a sentir nada. También se dice en el mundo, y entienden mal ese concepto budista: no tengas apegos, pero lo toman de manera como ser frío, que no tengas sentimientos por los demás. Tampoco, no se puede, porque somos al final seres humanos y tenemos pensamientos como sentimientos. El chiste, como decimos en México, el chiste de esto es que nuestro pensamiento sea lo primero y así se pueda conducir el sentimiento. Por eso también la palabra nos dice: ahí donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces uno tiene que reflexionar: ¿cuál es mi tesoro? ¿Por qué ando tras de esto? Porque lo que es nuestro tesoro, el corazón va a ir directo. Pero si nosotros reflexionamos con la ayuda de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos indica que es el rumbo que debemos de tomar. Y el rumbo es Dios en Cristo. No es tampoco nada más, o también es el amar a los demás, es más allá de respetarlo, considerarlo. El amar a los demás es misericordia. ¿Cuál es la misericordia? Que alguien que no reciba a Cristo está condenado al infierno. Esa es la primera premisa que debemos de tener en mente. Es como cuando pensamos: pobre persona, es muy enojona, es muy así, solita se va a enfermar, se va a sentir mal. Nosotros mismos nos respondemos con una respuesta mundana de que no le va muy bien a una persona que actúa mal, que tarde o temprano va a tener su recompensa, que es: si hace uno el mal, te van a venir los males tarde o temprano, porque esa persona misma se los provocó. Por eso decimos pobre persona, ¿no? Pero nosotros debemos de remontar todavía ese sentimiento, que es un poquito todavía cargado de enojo, todavía comprensible, ¿no? Para volverse misericordia y de verdad decir: no, pues la verdad sí, qué pena de esta persona, porque si sigue así, pues va a tener problemas con el Eterno. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues oramos y le pedimos al Padre: perdónalo. Pero un perdón con un tono el que debe de ser ante el Eterno. Perdónalo, Padre, y perdóname que me haya enojado y que haya sido irónico, ¿no? Porque uno dice, hasta movemos la mano, ¿no? Que te perdone Dios. Eso es una grosería a Dios. Así no le hablamos y así no nos referimos de Dios. Entonces debemos de pedir perdón a Dios y decir: perdóname, Padre, lo dije mal, perdónalo. Te pido por favor que lo perdones. Ya cambiamos el tono. ¿Se acuerda usted? No sé si sigue existiendo eso, pero
Cuando nuestros padres nos decían, cuidadito con a quién le estás hablando, no me hables así, no me hables así, nada más no me hables así. Entonces uno ya se recomponía. No, bueno, mamá, lo que yo quería decir es esto. Está bien, sí, tómalo. No, el amar a las personas es ser considerado con las personas. Y es un trabajo. Si nuestro Mesías nos lo está enseñando, es porque sabe que para nosotros es difícil, pero para Él nada es difícil. Cuando nosotros lo hacemos para Él, por obedecerlo, pero que esa obediencia también tenemos que convertirla en amor a Él, se facilitan las cosas. ¿Y cómo se logra? Estar meditando en ello todos los días. Esa persona que me cae tan mal, debo de trabajar en tenerle consideración, en cuidarme de que no me afecte lo que hace porque la persona está muy atribulada. O sea, es una reflexión y reflexionamos. Y como lo reflexionamos en la palabra y le pedimos a Dios y le agradecemos, gracias Padre que me estás ayudando porque estoy acomodando mis pensamientos, reflexionando, usando mi mente. Esa es la iluminación. La iluminación no son cosas nada más esotéricas y de que usted pierda la conciencia. Estar en Dios, en Cristo, en la palabra, es tener una conciencia clara, sensata, ecuánime, no hacer locuras. E importa mucho el tono, cómo decimos las cosas. Que el Eterno le acompañe y le bendiga mucho.